Ved. Y luego dice el Shulchan Aruch de que hicimos Kiddush con la copa de vino. Notel Yadav, hacemos Netilat Yadayim, nos lavamos las manos como corresponde según la halajá. Me pareja Netilat Yadayim, ya sé la braja de Netilat Yadayim. Veim Natal Yadav Kodem Kiddush. Eso es si la persona hace Kiddush después de hace Netilat Yadayim después del Kiddush. Pero si hizo Netilat Yadayim antes del Kiddush, Gale Date, él está revelando de Rifta Javivale que el pan para él es preferible para hacer Kiddush. Y por lo tanto, ¿sí? Si él hizo primero Kiddush con vino y luego hizo Netilat Yadayim, entonces ya hizo Kiddush con vino, ahora hace Netilat Yadayim, se sienta a comer pan y adelante la seudá. Pero si la persona hace Netilat Yadayim antes del Kiddush, entonces ¿qué está diciendo en otras palabras? ¿Con qué quiere hacer Kiddush? Con el pan. Porque si no, porque se lavó las manos. ¿Sí? ¿Por qué te lavaste las manos antes del Kiddush? Ah, no, yo me lavé las manos porque yo quiero hacer Kiddush con pan. Y por eso, si yo hago Kiddush con pan, a la fuerza me tengo que lavar las manos antes. ¿Por qué? Porque cuando llegue la braja de Amotzi, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Cómo vas a comer pan si no te lavaste las manos? Pues por eso me lavé las manos primero para hacer Kiddush con pan. Esa es la opinión del Shulchan Aruch. Por eso la persona que hizo Netilat Yadayim según el Shulchan Aruch no puede hacer Kiddush con vino. O sea, no puede hacer el orden al revés. Primero Netilat, luego Kiddush con vino y luego Amotzi. No, eso no funciona. Eso es como interrumpir. Entonces, ¿qué se hace? Primero haces Kiddush con vino, luego Netilat, luego comes pan. Y si hiciste primero Netilat, entonces lo que estás diciendo en otras palabras es: no quiero hacer Kiddush con vino, lo quiero hacer con pan. Entonces haces Kiddush con pan. Ya fue, buena pregunta, pero si se equivocó, lo que hizo al final es algo que lo empuja a hacer el Kiddush con el pan, porque hizo Netilat Yadayim. Entonces es preferible hacer con pan si se equivocó eso. El Shulchan Aruch así dice. El Shulchan Aruch no dice si se equivocó o no se equivocó. Él dice: si tú hiciste Netilat Yadayim, ¿sí? Eso revela que al fin y al cabo el pan es algo que está en tu preferencia. No se puede apoyar en la otra opinión. Rega, ahora viene el Ramá. Claro. ¿Qué estudiamos? Dice el Ramá, hay quienes dicen, no de que si él hizo Netilat Yadayim, entonces demostró que le importa el pan y por eso que haga Kiddush con pan, pero Lejatejilá tiene que hacer Kiddush con vino y por eso que primero haga Kiddush y luego Netilat. Dice el Ramá, no, primero tienes que hacer Netilat. Lejatejilá, y es Litol Yadav Kodem a Kiddush, que primero haga Netilat antes del Kiddush con vino y luego de la Netilat hace Kiddush con vino, Kodem a Kiddush lo que dice la Yain, y luego hace Kiddush con vino cuando ya hizo antes Netilat Yadayim. Ve Gen Aminag Pashut Bemedinot Elu. Y así es el Minag Pashut en estos países de Ashkenaz. Vein Leshanot. Y no hay que cambiar el Minag. Rak Beleil Pesach. Que Moshe Itber Siman Taf Ain Gimel. Solamente la noche del Pesach, que el tiempo desde Netilat Yadayim, desde el Netilat Yadayim, teóricamente si lo haría, es mucho tiempo porque tenemos que leer la Gadá y tenemos que hacer muchas cosas después del Kiddush antes de comer pan, o sea, matzah. Entonces por eso ahí no, ahí Bemet, primero hace Kiddush con vino y la Netilat la dejamos para más tarde, cuando vamos a comer el pan. Pero ahora, no, ahora es inmediato todo, haces Netilat, Kiddush con vino
pan y se acabó. Esa es la costumbre del Rama. Al final, ¿cómo queda Netilat Yadayim? ¿Antes o después? Ahora vamos a ver. Primeramente hay discusión, señor Méndez. Eso es lo primero. Para variar, Najón, para no aburrirnos. El señor Méndez quiere, bueno, ya, ¿qué se hace? Ya, ¿qué se hace? No me venga aquí con vueltas, uno dice acá, ya, directo. Quiere una sopa maruchan. Sopa maruchan, ya. Sopa de los chinos. Chinito, chinito. Entonces, el Shulchan Aruch nos dijo que luego de que hicimos Kiddush, hacemos Netilá. Y de ahí entendemos que no antes. ¿Por qué según el Shulchan Aruch no se hace Netilá antes de Kiddush? Porque es Efsek, es interrupción entre la Netilá y el Amotzi. Ya fe, esa es la opinión pshuta del Shulchan Aruch. ¿Qué? Pero dice la Mishnah Brura de que según su opinión, el problema del Efsek está solamente en el que hace Kiddush. Pero todos los que están en la mesa, que no hacen Kiddush, entonces para ellos no hay Efsek. Entonces, ellos en teoría sí podrían hacer Netilat Yadayim antes del Kiddush. O sea, el que no tiene que hacer Netilá antes del Kiddush es el Mekadesh, el que hace el Kiddush. Porque para él va a ser Efsek. Pero todos los demás de que no dicen el Kiddush, solamente lo escuchan, entonces para ellos no hay Efsek. Y por eso dice la Mishnah Brura, Yuchlu litol yadayim kodem, pueden, no necesitan, pero si quieren pueden hacer Netilat Yadayim antes del Kiddush. Ya fue. Pero ahí no podrían beber del vino. Interrupción realmente es con palabra. Palabra. Aunque Ulay se podría deducir del Mishnah Brura que dice, pero la gente, la familia que no hacen Kiddush, sino que salen y de Jehová escuchando del Balabait, pueden hacer Netilat antes. Zulay podría, aunque es una deducción un poco floja, digamos así, que porque escuchas y no haces nada más que escuchar, entonces puedes hacer Netilat antes. Pero tomar Ulay sí es un Efsek. ¿Y qué pasa con el amén del Kiddush? ¿Es Efsek o no es Efsek? No, el amén no es. No, amén al principio. ¿Se puede decir amén cuando alguien hace de No. Entonces el amén ya es menos problema. El Kiddush ya es algo más largo. Entonces, cuando usted hizo Netilat Yadayim, usted ya hizo Netilat. Y viene su hija y ella hace Netilat después de usted y usted escucha la brajá de su Netilat. ¿Puede contestar amén o no? ¿Ya fue? Es interrupción. Solo el amén. No es interrupción. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con la seuda. ¿Sabes? En la marca. Y el Shulchan Aruch dice, ¿sabes? Si es algo pequeño, el amén, el deseo, pero si es el Kiddush, que ya es algo más amplio, entonces eso ya es más interrupción. A ver, según la Mishnah Brura, sería posible, está permitido, de que la persona que acompaña en la mesa, él haga Netilá antes, afilu según la opinión que se debe hacer el Kiddush antes de Netilat Yadayim. Esa es la que. Allá. Y dice el Shulchan Aruch, pero si el hombre hizo primero Netilá antes de Kiddush, entonces eso implica que él va a hacer Kiddush con pan. ¿Qué? Ya,
Por costumbre, ¿verdad? Porque todo el mundo conoce que se hace mezclar después. ¿Sabe? Por eso. No, pero Si está la copa de vino. el hecho que él hace netilá, eso es lo que me da la pauta, que él ahora quiere hacer kiddush con pan. Esa es la idea. Su voluntad. כן? דיכא למשנה ברורה, ודווקא ככה דיכא גם כן חשש הפסק שמקדש על היין אחת נטילה. עכשיו, esta alajá es de que si él hizo primero netilá antes de kiddush, entonces yo digo de que él está interesado en hacer kiddush con pan, y es porque si él ahora después de netilá va a hacer kiddush con vino, también va a hacer interrupción. אבל בעלמא אחד דלא נטל ידיו, מותר לקדש על היין אף דריפתא חביבה ליותר מיין. Pero dice la Mishnah Murá, pero si una persona no hizo netilá, y si tú le preguntas a él, ¿con qué te gustaría hacer más kiddush? ¿Con vino o con pan? Y él te dice, la verdad, si me preguntas a mí, con pan. Las jalot de mi esposa son espectaculares. A mí me gustaría hacer kiddush con jalot. Entonces, ¿qué le dices a esa persona? ¿Que haga kiddush con jalot o con vino? No. Jajamim tiknu kiddush lecha tejilá con vino. Pues najón, las jalot de tu esposa son de otro mundo. Yafé meot. Aval, nosotros tenemos que hacer la takana de Hazal. Y la takana de Hazal es hacer kiddush con vino. Y por eso van a llegar las jalot, no te preocupes, pero después del kiddush. ¿Beseder? Pero si tú hiciste antes netilá, ahí ya hiciste netilá. Entonces ya estás después del hecho. Entonces por eso, para que no haya epsek, y tú demostraste que quieres hacer con pan, entonces ahí sí haces kiddush con el pan. Pero si no, alejate gilá, en un caso normal, hacemos kiddush con el vino, y en eso no hay discusión. La señora dice, no hay ningún problema. La señora sabe que el kiddush se hace con vino. ¿Qué? La gente que estaba sentada mucha y escuchó. Sí. Pudo haber ido a hacer mi filaya daña. Es lo que dijimos. Najón. Todo. Luego viene el Ramá y dice, no. Lo que dice el Shulchan Aruch, que solamente si se hizo primero netilá, se hace kiddush con pan, no es si se hizo. No, así hay que hacerle jatjila. ¿Qué? ¿Por qué? Porque opinan de que el kiddush con kol no es efsek, porque es parte de la seudá. Entonces no es efsek. ¿Qué? Como ya estudiamos, en kiddush el avim com seudá, el kiddush hay que hacerlo donde se hace la seudá. Entonces, ¿por qué? Porque el kiddush va a ser efsek si es parte de la seudá. ¿Qué? Y por eso hacemos netilá, hacemos kiddush, probamos el kiddush y luego hacemos birkat amotzi lejeminares de manera inmediata. ¿Qué? Y por cuanto de que no es interrupción, no es efsek, entonces según el Ramá es mejor hacer primero netilá y luego kiddush con vino. ¿Por qué? Ya lo vimos esto, porque estudiamos de que si él realmente no tendría vino, Bemet tiene que hacer kiddush con pan. Y ahí tiene que hacer netilat yadayim. No tiene vino. No tiene vino, no tiene jugo de uva, nada. Lo único que tiene es halot. Y entonces ahí va a que tiene que hacer kiddush con pan. Entonces como hay casos en los cuales la persona tendrá que hacer kiddush con pan, y ahí tiene que hacer primero netilá, le dijeron Jajamín que lo haga siempre de esa forma, que esa estrategia se mantenga aunque tenga vino. ¿Beseder? Así opina el Ramá. Muy bien. Pero, señor Mendel, alajá le maaseh, a pesar de que el Ramá dice que esa es la costumbre de los Ashkenazim, y así acostumbraron en Ashkenaz, y no hay que cambiar el minag, y nosotros, los Ashkenazim, tendríamos que hacer primero netilá y luego hacer kiddush y luego amotzi. Hay
muchos de los Aharonim de que dicen que es mejor hacer, como dice el Shulchan Aruch, que primero hagamos Kiddush antes de Netilá. ¿Por qué? Porque si tú haces lo que dice el Ramá, saliste Yedei Jová según el Ramá, pero no según el Shulchan Aruch. Según el Shulchan Aruch, hiciste Efsek. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer algo que no todos están de acuerdo o hacer lo que todos están de acuerdo? La mayoría. Mejor de que según el Ramá sí acostumbraron allí en Ashkenaz, pero hay una problemática en ese minhag, que es la opinión de los que dicen que eso es Efsek. Entonces, para salir de Jehová, entonces tenemos que hacer como dice el Shulchan Aruch. Pero, vadai, de que si una persona ya hizo Netilat Yadayim y ahora está en la disyuntiva, viene alguien y le dice, ¿por qué hiciste Netilat? Todavía no hiciste Kiddush. Entonces, bueno, como ya hice Netilat, voy a hacer Kiddush con pan. No. Ahí no vamos a adoptar la opinión del Shulchan Aruch, porque según el Shulchan Aruch, si ya hiciste Netilat, ¿qué tendrías que hacer? Con pan. Pero no, en ese caso vamos a hacerlo con vino igual. ¿Por qué? Porque según el Ramá, el Ejatjila así hay que hacer. Entonces, vadai de que la halajá va a quedar de esta forma. Si yo quiero hacer la halajá de la mejor manera, primero hago kiddush con vino, luego netilá y luego amotzi. Pero, si ya hice netilá antes de kiddush, entonces ahí Bemet va a depender si soy ashkenazí o sefaradí. Si soy ashkenazí, entonces voy a hacer igual kiddush con vino y luego amotzi. Si soy sefaradí, entendemos según el Shulchan Aruch, ya hiciste netilá, por favor haz kiddush con pan y no con vino. Así dice el Shulchan Aruch. ¿Beseder? ¿Qué? Esto, el comportamiento, esto me voy a conformar con la mayoría cuando estoy en la mayoría, o cuando estoy en mi casa tengo mi costumbre y estoy apoyando. Ya fe. Si yo tengo una costumbre, elige oral, la costumbre vence, es más fuerte. Okay. O sea, si yo voy a una casa de un ashkenazí que acostumbra a hacer lo que dice el Ramá, entonces él acostumbra así, hacerlo así. Aznachon. Hay Mishnah Brura que dice que es mejor. La Mishnah Brura dice así, pero el Ramá dice otra cosa. Malhasot. El Ramá dice que la costumbre ashkenazí es hacer primero netilá y luego kiddush. Entonces, yo no puedo discutir y decir, no, lo que tú haces no existe. No, ¿cómo no existe? Ramá. Abre el Shulchan Aruch. Vas a ver que el Ramá dice así. ¿Sabes? Lo mismo en otras cosas, ¿no? La costumbre de esperar entre carne y leche. ¿No? El Ramá trae una costumbre de esperar una hora. ¿Se viene del Ramá? ¿Ah? ¿Se viene del ¿Qué? Ramá? ¿No? Los holandeses así hacen. Ajá. Los judíos de Holanda esperan una hora. ¿Sí? Y nosotros y los demás nos quedamos con las ganas de que cuando lo vemos a él tomar café con leche, no podemos. Y perdón, el cake con queso también, ¿no? Nos faltan 5 horas, nos lleva 5 horas de ventaja. ¿Qué? Y nosotros, por ejemplo, los Yehudim de Alemania acostumbraban 3 horas. 3 horas. ¿Sí? Y nunca no queda claro de dónde salieron las 3 horas. Pero alguien dijo, ¿verdad? Y los alemanes después del almuerzo, ¿no? A las 4 de la tarde, ¿qué hacen? Toman su tecito con café, ¿no? Con el cafecito, con pastel, ¿no? El café de las 4, ¿no? Entonces comiste a la 1 carne, a las 4 hay que comer un cafecito. ¿Y qué? ¿Lo vas a tomar sin leche? Mapito. Para esto le voy a tiene lógica. Sí, porque Shulchan Aruch, la Gemara dice que la espera de carne a leche es ben seudá le seudá, entre una seudá y otra seudá. Entonces, si tu próxima seudá es a las 4, entonces esa es tu seudá. O sea, ¿de qué depende la seudá? ¿Qué seudá es?
¿Es seudá o es tiempo de seudá? ¿Cómo? No, en eso hay la discusión. Ahí va la discusión. Afilo hay una opinión más novedosa, ¿sí? ¿Saben cuál es? La opinión del Ri. Rabbeinu Yitzhak de Balei Tosafot, él dice que cuando una persona terminó de comer, sacó la mesa, hizo Birkat Hamazon, ya terminó la seudá. Y después de eso puede comer leche. ¿Cómo es que? ¿Puede comer leche? Sí. Ah, wow. ¿Por qué? Porque es de seudá a seudá, kavaná. Terminaste la seudá. Ahora quieres hacer otra seudá. Bakasha, haz lo que quieras. Esa es la halajá. Se fue en Ri. la mesa de Abraham. Algo parecido, ¿no? Entonces nosotros no exageramos tanto. Esperamos, pero... Es como un cerco. ¿Ah? Es como un cerco, ¿no? Ponerlo un poco más. O sea, tenemos que entender toda esta discusión por qué es. Porque al fin y al cabo, todo esto es de Rabanán. Según la Torá, la prohibición de carne con leche, ¿cuál es? Junto. Comerlo junto. Según la Torá, si yo comí un pedazo de carne y a los 2 minutos comí un pedazo de leche, de queso, ¿hice isur de la Torá? No. No. Entonces el tema de separar entre seudá y seudá es un cerco de Hazal. Entonces la discusión es ¿cuál es el cerco? ¿Qué cerco necesitamos? ¿Un cerco de este tipo? ¿Un cerco de tiempo? ¿Un cerco de terminar la seudá? ¿Un cerco? Entonces por eso ahí ya hay discusión entre los... ¿sí? Ahora la Gemara trae que había una morá que decía: mi padre esperaba entre seudá y seudá 24 horas. Cuando él comía carne, hasta el otro día a la misma hora no comía leche. Y él dice: yo soy vinagre, hijo del vino. Yo me avinagré, yo ya no aguanto tanto 24 horas y por eso espero mi seudá de seudá. Y la halajá es así, como el vinagre, no como el vino. Pero él dice: mi papá esperaba 24 horas. Incluso comía carne con leche no de vaca, de esto, De pollo, de ave. de pollo. Pero de seudá tiene que De ave Bichlal es de Rabanán, ¿sí? Ahí en eso también Mahloket. ¿Sí? La Gemara trae que en la ciudad de Rabbi Yossi, a Gelilí, el Galil, si no me equivoco, ellos comían carne ave con leche. Porque la Torah dice: no cocinarás, ¿sí?, con el cabrito, la carne del cabrito. Entonces, según la halajá, pollo con leche es de Rabanán. De Rabanán. Nosotros adoptamos la jumbrá de que toda carne no la comemos. ¿Sí? Pero por ejemplo pescado, sí. Aznajón, vinieron los sefaradim y el Bet Yosef. Pero, escuche bien, el motivo de que los sefaradim no comen pescado con leche no es por el motivo, Para que ni por aquí me pase. No. ¿Por qué no sé? ¿Por qué los sefaradim no comen pescado con leche, saben? Puede provocar alguna reacción tóxica de los dos. Es el mismo motivo por el cual el Talmud, la Gemara, y en eso no hay discusión, no comemos carne cocinada con pescado. ¿Qué problema hay de cocinar carne con pescado según la Torah? ¿Hay algún problema? ¿Qué picuaje? No, me refiero a temas de carne con leche. ¿Hay un problema de cocinar pescado con carne? No hay. Entonces, ¿por qué Jajamín prohibieron pescado con carne? Porque dijeron que kasher le da barajer. Eso trae enfermedades. Por salud. Salud es importante. ¿Sí? Dijeron Jajamín, Jamira sacanta misura. Es más jamur cuidar las cosas que son peligrosas que las cosas que son prohibidas por la Torah. ¿Sí? Sakaná. Está prohibido entrar en sakaná. Entonces por eso no puedes comer pescado con carne. Ya, ¿cuál es la
en las que mina la diferencia que hay entre, por ejemplo, carne con leche o carne con pescado, de Mashal, el utensilio. Macabana. Si yo tengo una olla donde cociné carne, ¿puedo ahí cocinar leche? No, no puedo. Azur. Y si tengo una olla de carne, ¿puedo cocinar ahí pescado o no? Sí, después de limpiar. Sí, claro. ¿Sí? La prohibición es cocinarlo mamash, beyaja, junto. Pero el gusto que queda impregnado en la olla, que según Jajamim queda según la Torah queda un cierto gusto y por eso no puedo cocinar beyaja, leche en una olla de carne o carne en una olla de leche. Entonces, dentro de las 24 horas, eso es porque el sabor queda. Y por eso es que que estás cocinando carne con leche. Pero dijeron Jajamim, el sabor del pescado que queda en la olla, eso ya Jajamim no lo prohibieron. Jajamim prohibieron que agarres un pedazo de pescado y lo cocines con carne. Pero no el gusto que queda impregnado en la olla, ¿sí? Está prohibido que ahí cocines carne. ¿Entienden? Entonces no es la misma alajá, bijlal, son dos alajot diferentes. Y de ahí parte el tema de la carne del pescado con la leche. Porque todos se sorprenden de dónde el Bet Yosef sacó esa alajá. Porque en el Talmud no hay una alajá así. Y hay quienes dicen a Filo que es un error de imprenta en el Bet Yosef. ¿Veme? Sí, por eso muchos posiciones permiten. A Filo Sfaradim. Sí. Mejor. Ashkenazim bijlal. ¿Sí? Caja. ¿Cómo se dice? El cream cheese con el salmón. ¡Qué rico! Muy bueno. Los sefaradim que se queden con las ganas, malas. Los que mahmiren. Una pizza de anchoas, ¿no? Eso sí. Volviendo al tema. Sí. ¿Hay un tiempo estipulado mínimo entre Seudá y Seudá? No, ese es en la Gemara no hay tiempo. La Gemara dice entre Seudá y Seudá. Entonces ese es el tema. El tema es cuál es el motivo de Seudá y Seudá. Porque el Rambam dice entre Seudá y Seudá es el tiempo que hay que digerir. Entonces, ¿cuánto tarda digerir? Dice el Rambam, 6 horas. Realmente el tiempo entre Seudá y Seudá eran 6 horas. Y por eso la digestión, eso es lo que tarda. Ese es el tiempo. ¿Ah? O otro motivo que queda entre los dientes la carne queda entre los dientes y hasta 6 horas se mantiene un poco el gusto de la carne y luego ya se descompone, ya no es carne. Hay que limpiarlo. ¿Ya fue? Ese error de imprenta se refiere a error en la transcripción. ¿Qué? Pero como nosotros somos muy cuidadosos de no decidir tan rápidamente de que un posek, ¿sí? Lo que escribe es un error de imprenta, entonces por eso tenemos cuidado, pero si es en el Talmud solamente hablan de carne con pescado, no de leche con pescado, no. Solamente carne con pescado. En carne con pescado sí somos cuidadosos. A pesar de que hay poskim que dicen que también, que eso era en el pasado. Hoy en día ya cambió la naturaleza. Ya no es lo mismo. Antes Bemet, carne con pescado era peligroso, pero hoy en día los cuerpos ya están. Sí. Si podemos tomar Coca-Cola. No morimos con eso. Estamos curados de todo. Si la Coca-Cola hubiera existido en la época de la Gemara, Ya no teníamos. habría una alajá que nadie cumple. Esa. Menos mal que la Coca-Cola se inventó después de la Gemara. Limpia el inodoro, limpia los óxidos.
Sí. Mi mamá que vive muchos años, decía que cuando teníamos dolor de estómago, tómate un vaso de Coca-Cola. Cuando teníamos dolor de estómago. ¿Ah? Solita. Se arregla solita, no necesita compañía. Entiendo que el mundo de hoy todos son enfermos. Sí, son enfermos. Todo el mundo. Los cuerpos, ¿cómo se dice? Se inmunizaron, ¿ves? Es como la Z, ¿no? Como la... Sí, el COVID, al principio mató a medio mundo, ahora ya el COVID, ¿quién le hace caso al COVID? Es un estornudo y se acabó. Tiene miedo, si se mete en mi cuerpo muere instantáneamente. Tiene miedo. ¿Más? ¿De qué? Para el pescado. Sobre todo en Shabbat, que cambian con doble. Especial, sí, mejor. Y por eso nosotros acostumbramos a no comer carne en el mismo plato del pescado y los cubiertos. ¿Ah? No se pone en la misma mesa, no se sirve igual la carne y el pescado. No, eso sí, eso no se come juntos, o sea, por eso, sí. Hay quienes dicen que por eso se acostumbró a que se come pescado y luego sopa y luego carne. Y ¿por qué pusieron la sopa en el medio? No sé. Suena bien, no sé si esa es la verdad, pero suena. En las bodas servimos salmón y basar. La gente elige la mesa. Sí, hay bodas bemet en las cuales no sé por qué lo hacen así, es problema, porque te ponen en la mesa el pescado y la carne juntas. Depende del hesher. Mi humilde opinión es que hay que primero servir el pescado, que la gente termine, y luego servir el... Ya, otra vez. Según la halajá, una persona dice, bueno, a mí me gusta pescado, como pescado, no como carne. Esto dice como carne, no me gusta el pescado. ¿Ya? Mejor. Beseider. Tov. Seif Yud Gimel. Bueno, esta halajá es de cuánto hay que tomar del Kiddush. Vimos un poquito de esto. Dice el Shulchan Aruch. Tzarich lishtot mikosh el Kiddush que melol ugmav. Hay que tomar del kos del Kiddush como melol ugmav, que dijimos que es un buche, ¿así dijimos? Sí, un shot. ¿Ah? Un shot, dijimos, un shot. Un shot. De Hainu, o sea, kol sheyesalekenu letzad echad bepiv veirae melol ugmav. O sea, dice el Shulchan Aruch, ¿cómo se mide esto? Se mide, ¿cómo se ve? O sea, yo agarro el líquido, el vino, y lo empujo hacia un lado, hacia una de las mejillas. La mejilla se ve inflada. Ese es el shiur de lo que hay que tomar. Beur rubosh el revit. Y si quieres ser más exacto en medidas, entonces esa medida es la mayoría de un revit. Un revit. Si tú tienes un revit, 86 mililitros, entonces la mayoría de esa medida es melol ugmav, o sea, 44 mililitros. ¿Ya fue? Muy bien. Muy bien. Y hay una pregunta que creo muy importante. Sí. Yo estoy tomando el Kiddush Sí. y yo no puedo tomar tragos muy largos, no me pasa. Lo puede tomar en 2 veces, no hay problema. No hay que mantener los labios con el líquido y esas cosas así. Puedo separar la copa. No hago una interrupción de media hora, pero toma un poquito, toma un poquito más y toma melol ugmav, toma esa medida. Hasta joven, hay que decir que le jatjila mejor tomarlo de una vez. Pero llega. Pero él sabe que no puede.
malazo. No puede. ¿Qué? Pero hay que tomar. O sea, yo no puedo hacer kiddush y dejar ahí la copa. No. ¿Sí? Y si uno hizo kiddush y no tomó, y no se tomó de la copa, ese kiddush no es válido. ¿Sí? Así dice la Mishnah Berurah. Tzarich lishtot. Y así se entiende del Shulchan Aruch. Hay que tomar. O sea, no es bueno tomar, trata de... No, hay que tomar. Porque la mitzvah del kiddush incluye tomar el vino. No solamente decir la brajá, sino también... ¿Sí? ¿Para qué pusiste ahí vino? ¿Para que quede de adorno? ¿Para que esté ahí de? No. Entonces hay que tomar. Y si no, dice la Mishnah Berurah, no salimos Yedei Jobá, así dice la Gemara. Que meló lugmav, esa es la medida, el buche, de Baina en Shiur Hashuv. Jamín dijeron que esa es una medida importante. Esa medida ya ayuda a empezar a alegrarse. ¿Sí? O sea, si yo tomo una gotita, entonces el alcohol todavía no empezó a funcionar. Pero si tomo un buche, entonces ya me afirma, ya estoy firme. Ahora ya estoy firme para entrar en la seudá como corresponde. No, mire, cada uno tiene el buche que tiene. El buche va de acuerdo al cuerpo. Debe ser. Es de acuerdo al guf gadol, buche gadol. Najón. ¿Qué? Muy bien, esa es la opinión del Shulchan Aruch. Que me lo lugma, de shiur hashuv que de hainu, o sea, sí, que es la cantidad de líquido que uno tira para una de las mejillas. Sí, dice la Mishnah Berurah, lo que dice Shulchan Aruch es para aclarar, no necesitamos que toda la boca esté llena, ¿sí? O sea, en los dos buches, sino uno, más pic. Esa es el shiur. ¿Qué? Vehu rubosh el revit. Y es la mayoría del revit, veshur ze dai. O sea, no hace falta tomar un revit. Cuando hago el kiddush en la copa, tiene que haber revit. Entonces aquí tenemos que diferenciar entre dos halajot. Una, ¿cuál es la medida de la copa? Dos, ¿cuánto tengo que tomar? Son dos halajot diferentes. ¿Ah? 45 ml. ¿Qué? Entonces, el shiur de cuánto tiene que tener la copa es revit. Si la copa no tiene revit, no sirve para kiddush. ¿Sí? No sirve para kiddush de Shabbat, no sirve para las 4 copas de Pesach, para Abdalá, no sirve. O sea, una copa muy pequeña no sirve para estas mitzvot. ¿Sí? Pero si tiene revit, ya fe. Entonces ya tiene el shiur que corresponde para la mitzvah, pero vienen Jajamim y nos dicen, pero ahora eso no significa que te tienes que tomar toda la copa. No. En kiddushim normales, en kiddushim en Abdalot, etc., puedes tomarte esta medida que es la mayoría de un revi'it. ¿Qué? Y dice la Mishnah Berurah, afilo que tú tengas una copa gigante, ¿sí? Zau, no tienes que preocuparte, te tomas meló lugmav, el buche, y con eso salimos Yedei Jobá, según la halajá. ¿Qué? O sea, ¿por qué hay que aclarar este punto? Porque cuando llegamos a Ilhot Pesach y estudiamos las halajot de Pesach, ahí la halajá ya no es tan simple.
en ese tema. Hay Rishonim que dicen que hay que tomarse toda la copa completa. Empieza. Fe. Entonces, uno que tiene una... Si las copas son gigantes, como dice, ahí, entonces, hay quienes dicen que hay que tomar revit, que hay que tomar mayoría de la copa. Y hay quienes dicen toda la copa. Así dice el Ramban. ¿Por qué? Porque en Pesach la mitzvah es tomar 4 copas. Pon una copa lo más chica posible. Najón. Entonces, en Pesach hay que encontrarse una copa mediana, ¿sí? No exagerar porque queremos llegar a las 4 copas. o somos libres o no somos. Empieza, Por eso dije que ya nos acostumbramos en Purim, Baruch Hashem. empieza el doble buche de batalla. No, y los buches no. Bien, como si, no. Esto no es libertad. Hay que sentirse libre, como rey. ¿Qué? Kawan, eso es. Los poskim dicen que lejatjila hay que tomar todo el kos, pero de diabat hay otras opciones, ¿sí? Pero aquí no hay una poskim que digan que en el kiddush de Shabbat hay que tomarse. No, el kiddush de Shabbat, de Yom Tov, Abdalá, de Mashu Ajer, es otra cosa. Entonces dijimos de que cuánto es un melol ugmab, rubo shel revit, la mayoría de un revit. Ainu, ¿sí? Volviendo a lo que dijo el señor Shlomo, ¿sí? Depende del buche. O sea, en un hombre beinoní, en un hombre mediano, de mediana medida, entonces el melol ugmab es mayoría de revit. Es mayoría de revit. אבל באדם גדול, si tengo... Pero si tengo un hombre, Baruch Hashem, de Yoter Meshanina, que me lo dice, cada uno tiene que medir cómo es en esta alajá. De Figodlo, Umikol Makon, lo ve el Ishtot Femi Revit. Pero lo que sí no hay ninguna duda es de que sea más que el rob, menos, pero no hace falta tomar más que un revit. Máximo se toma un revit, de cualquier manera. ¿Sí? Aunque sea, como dicen Jajamim, Og Melech HaBashan. ¿Sí? La cama de Og Melech HaBashan medía 9 amot, creo, dicen Jajamim. Casi 5 metros. El hombre era grandote, Sí, jugaba en la NBA. No tenía que saltar, caminando. ¿Ah? Sí. ¿Qué? Entonces, en un hombre beinoní, generalmente el melol ugmab es mayoría de revit. En un hombre más grande podrá ser más, pero al fin y al cabo, si yo sea lo que sea, con un revit es suficiente. No más que eso. Y aquí el Shulchan Aruch, la Mishnah Berurah, entra a explicar cuánto es un revit, y bueno, eso es un tema complejo. Cómo se miden las medidas de la halajá, cuánto es un kezait, cuánto es un revit, cómo se miden las medidas sólidas, líquidas, volumen, peso, todo. Tema, como se dice, hay mucha tinta que se escribió en este asunto. ¿Qué? Y al final dice la Mishnah Berurah que hay quienes son muy mahmirim en este tema de los shiurim, de las medidas, y demostraron que
De todo esto se mide en base a lo que es una aceituna, a lo que es un huevo, kazait, kabeitzá. Ellos opinan de que los beitzim que tenemos hoy en día son más pequeños de los que eran en el pasado. Ve al Ken, y por eso, entonces, si tu medida es en base a lo que era en el pasado, entonces básicamente lo que tienes que hacer hoy en día siempre es duplicar. ¿Qué? El Ken Shiur Revi tuve Kiflaim, de acuerdo a esto el Shiur es en lugar de 86, 150. No, más todavía. Sí. 56, 172. ¿Qué? No, perdón. Y como de que esto va a ser relevante en la medida de la matzá, que es Zait matzá, y todos los shiurim que tenemos en la halajá, que tenemos que ver cómo los manejamos. ¿Qué? Entonces dice la Mishnah Berurah caja. Entonces, en el Kiddush de la noche, que como dijimos es de Oraita, hay que tratar de adoptar la opinión más mahmira. Entonces, tener una copa que tenga esa medida. ¿Sí? El doble del revit que nosotros decimos que es revit. Eso es en el Kiddush de la noche. Pero por lo menos que trate de que el kos tenga la medida de 2 beitzim, de 2 huevos. Una beitzá, el cálculo que se hace es más o menos de 50 y pico de gramos. Entonces serían como 100 mililitros. ¿Sí? O sea, más de lo que nosotros consideramos normalmente como un revit. Y otra vez, la shtiá, pero lo que hay que tomar queda igual, o sea, depende del buche de cada uno. Lo que cambiaría sería un poco la medida de la copa que voy a utilizar. Es que sea una copa más grande, que pueda tener más vino, pero en el tema de tomar quedó igual. Porque el Shulchan Aruch no habla de medidas ahí, sino que habla de lo que es el buche de cada persona. Entonces con eso estamos tranquilos. ¿Qué? Allá el señor Mendel preguntó, yo no puedo tomar esto de una vez. Entonces dice la Mishnah Berurah, Leja Tejilá, השיעור של מלול וגמב צריך לשתות בלי הפסק הרבה בינתיים. El shiur de melol ugmav, los 40 y pico de mililitros que voy a tomar, no los debo de tomar con varias interrupciones. Sí, el Mishnah Berurah no dice cuántas, dice צריך לשתות בלי הפסק הרבה. Hay que tomarlo sin interrumpir mucho. ¿Cuánto es mucho? No en 2 horas. Pero si yo De ahí, ¿no? Rega. Rega. Yo mantengo los labios en contacto con No el tiene que líquido. mantener nada, tranquilo, señor Mendel, הכל בסדר. Vamos a ver. דהיינו שלא יישב מתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה האחרונה יותר מכדי שתיית רביעית. Entonces, primeramente dice que interrupción es lo que nos tarda tomar un revit. ¿Sí? ¿Cuánto tarda tomar un revit? 15 segundos. No. ¿Eh? ¿Ah? ¿Cuánto tarda tomar 86 mililitros de... Depende de la persona. ¿Ah? Podría conocer los ¿Eh? segundos, Sí. Sí. Entonces no es mucho. No es mucho. De alcohol panim. Eso es de Hatjila. ¿Sí? O sea, básicamente lo que sería es tomar, interrumpir y seguir tomando. Sin interrumpir. O sea, la interrupción es solamente que no lo tomo de una vez. Entonces, eso está bien. Tomo caja y luego tomo de vuelta. De alcohol panim, pero de cualquier forma, dice la Mishnah Berurah,
Lo de Fixman Rav que de Agilat Pras. Pero que sí, que no interrumpe más. Ya. ¿Sí? Afilo un minuto. Un minuto es muchísimo. Mucho tiempo. ¿Sí? Que de Agilat Pras hay discusión. Agilat Pras es entre 2 hasta 9 minutos. Entonces, este es el tiempo en el que hay que comer la matzah en Pesach. O sea, ¿sí? En la halajá, en estas halajot, tenemos no solamente la medida que hay que tomar, sino en el tiempo que hay que tomar la medida o comer la medida. Entonces, por eso aquí no hagas esa interrupción. Pero si una persona ya interrumpió demasiado, o sea, no salió de Jehová. Entonces dice aquí, dice la Mishnah Berurah, aquí viene el punto. Hay gente que acostumbra a hacer kiddush en la mañana con licor o con otras cosas más fuertes. Y ahí puede llegar a suceder eso. Hacer kiddush en la mañana con esos líquidos tiene dos problemas. Primeramente, la medida. ¿Sí? Realmente hay mucha gente que, no sé, agarra una copita. No sirve, eso no sirve para hacer kiddush. Tiene que tener por lo menos la medida de un revit. Y después tienes que tomarte la mayoría del revit. ¿Sí? Entonces, o sea, no es una botella, pero es buena medida. Entonces, primeramente tienes que tomarte eso, no sé, ¿qué elegiste? Whisky, licor, vodka, tequila, yo qué sé, cada uno en su país. ¿Verdad? Ya fue. Entonces ahora el señor, sí, el mexicano, ¿sabes? El mexicano no tiene problemas, se toma el tequila de una vez. Sí, pero y el ruso también, pero el que no, sí, la vodka, ¿sabes? Pero el que no está acostumbrado, entonces con la medida. Segundo, no lo va a poder tomar de una vez, va a tener que hacer varias interrupciones y eso ya es problema. Entonces, por eso el kiddush en la mañana es mejor hacerlo con vino normal, jugo de uva y no con esas cosas que al final, quién sabe si Bemet saliste y de Jehová del kiddush. Entonces, en síntesis, tenemos que tener una copa que tenga revit. Tenemos discusión cuánto es un revit, si el revit es el shiur normal que nosotros conocemos, o como la jumra de algunos saharonim que dicen que los shiurim se empequeñecieron de lo que eran en el pasado, hasta tal punto que prácticamente estamos en la mitad de los shiurim originales y por eso tenemos que duplicar el shiur, y esto va a ser relevante en muchas halajot, incluyendo después, ¿sí?, en la fiesta de Pesach, cuánta matzah vamos a comer, cuánto maror vamos a comer, y eso va a depender también de si la mitzvah es de la Torah o de Rabbanán. Si es de Oraita, tenemos que leachmir. ¿Sí? Si es de Rabbanán, no tenemos que leachmir. Entonces, por eso, afilo en Pesach, solamente el primer kezait de matzah es de Oraita. Los demás ya no son de Oraita. Ya no son. ¿Sí? El segundo kezait que se acostumbra a comer no es de Oraita. El que comemos con el sándwich, con el maror, no es de Oraita. El aficomán que comemos al final de la Seudá. Entonces, ahí podemos adoptar el shiur más pequeño. Más mejor, hay quienes mahmirim y quieren comerse todo el paquete de matzah. ¿Sabes? ¿Quieres comerte todo el paquete? Cómetelo, ¿sabes? En vaya. ¿Sí? Si tienes lugar en el estómago, en vaya. ¿Sí? Y con el vino lo mismo. ¿Qué? Otra vez, las 4 copas, no las 4 son de Oraita. Aparentemente, otra vez volvemos a lo mismo. Solamente la primera copa es de Oraita, que es la copa del Kiddush. Las otras 3 ya son de Rabbanán. Y en el Kiddush de Shabbat, lo mismo. El de la noche es de Oraita y el de la mañana es de Rabbanán.
también la Abdalá, Pashtut. Entonces, ahí vamos a poder adoptar la opinión más flexible de la medida, de la copa y de la cantidad de vino. Pero luego, para tomar, ahí tenemos que tomar cada uno de acuerdo a su medida, a su buche, que es melol ugmav, y que ahí ya no depende del shiur general, del vin, de la copa y del vino, depende de lo que es cada uno. Pero hay que saber que en esto sí hay que ser cuidadoso, porque según el Shulchan Aruch, y según lo que entendemos en los Aharonim, si una persona tomó menos que melol ugmav, no cumplió la mitzvah de Kiddush. Entonces, no te tienes que tomar todo el revit, pero sí te tienes que tomar esa medida de melol ugmav, que es el shiur de mayoría de revit. Que Sahakol no es tanto, no es una medida muy grande, pero sí hay que tomarlo. Y después, ¿cómo hay que tomarlo? Lejatejila hay que tomarlo de una vez. No te lo puedes tomar de una vez, te lo tomas en 2 veces, pero con una mínima interrupción. No hacer un hefsek gadol, porque si ya entramos en muchos segundos de interrupción, otra vez podemos volver al problema si salimos y dejo. Esa es la síntesis de esta halajá. Les voy a leer para terminar lo que dice el Hafetz Haim en el Biur Halajá, cuando él trae la opinión de los que dicen que los shiurim actuales se empequeñecieron en comparación al shiurim originales. ¿Sí? Todo, imagínense, ¿no? Si ustedes van hoy a la tienda y compran una array, en los huevos hay large, medium, ¿ah? La culpa. Extra large. ¿Quién tiene la culpa? La gallina. La gallina. ¿Qué culpa tiene? No. El gallinero tiene la La gallina. gallina, la gallina, yo que sí, la gallina. No, dices que culpa tiene la gallina, déjala tranquila. ¿Qué? No toma Mejor. medida. Entonces, como que uno se pregunta, bueno, ¿de qué huevo estás hablando? De que se empequeñeció y la medida, o sea, primeramente hay que ver qué huevo tomamos de plataforma. Como cuando Jajamim hablan de zeitim. Hay zeitim que son caja, hay zeitim que son chiquitos. ¿De qué zait estás hablando? Entonces podemos responder, bueno, el intermedio. ¿Sí? Ni el gran, ni el super, ni el extra large, ni el pequeño, el medio. ¿Qué? Ya, si yo duplico a ese huevo medio, buen huevo. O sea, con eso... Nuevo de No, corta. No tanto, pero... o sea, medio huevo de avestruz. O sea, ya también es grande. casi no es kosher. ¿Qué? Te dice el Biur Halajá así. Demasiado irá del Inán de Oraita. Halajá de Masé. Yo opino que cuando estamos hablando de una mitzvah de Oraita, de la Torah, que con que Zait Matzah Belel Pesach, como por ejemplo la medida del Zait, de la aceituna, que tenemos que comer en la noche de Pesach, ¿sí? En la noche de Pesach, la mitzvah de comer el primer Zait de Matzah es de Oraita, como dice la Torah, Ba'erev tochlu matzot. En la noche comerán matzot. En Shabbat, en Yom Tov, hacer seudot con pan es de Jajamim, no es de la Torah. Pero en la noche del Seder y en la noche de Sukkot, la primera noche de Pashtut, la mitzvah es de la Torah. ¿Qué? Entonces, dice la Mishnah Berurah, mi opinión es de que hay que leachmir, hay que tomar la medida mayor. ¿Por qué? Porque, bueno,
aquí estamos yendo de acuerdo a la regla que conocemos. Sefeika de oraita, un safek en una mitzvah de oraita, ¿qué tienes que hacer? Tienes que leachmir. Vejen línea kiddush el laila, así también el kiddush de la noche. De ikaro de oraita gam que nachon lajush de chatejila de atzlajanal. O sea, en el kiddush de la noche, aquí podemos ya ver qué hacer. ¿Por qué? Porque se acuerdan que dijimos que hay opiniones que dicen que cuando tú haces el kiddush en la tefilá y dices Mekadesh Shabbat, ya cumpliste la mitzvah de la Torah de kiddush. El kiddush con vino, ¿quién fijó que hay que hacer kiddush con vino? Jajamín. Entonces, ¿cómo yo manejo el tema del kiddush de la noche? Como si fuera mitzvah de la Torah, como si fuera mitzvah de Rabbanán. Entonces, najón de que con vino es de Rabbanán, pero la base de la mitzvah, ¿de dónde es? Es de la Torah. Eso es lo que dice la Mishnah Berurah. Y cara mitzvah, o sea, la mitzvah principal, básica, es de la Torah. Najón de que en la práctica el vino fue agregado por Jajamim para embellecer la mitzvah, para darle más kabot. Pero la mitzvah como mitzvah, su fuente está en la Torah. Zachor et yom ha-Shabbat de Kacho. De ahí viene la mitzvah de Kiddush. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Entonces por eso dice la Mishnah, Najón, es bueno, leja tejilá, leachmir, de tomar la medida más grande. Kilo para la cantidad de vino que voy a poner en la copa. Y así también el Hatam Sofer de los grandes poskim, él opina de que también que hay que adoptar la medida mayor. Pero eso es para el kiddush de la noche. Pero el kiddush de la mañana, miulinyan kiddush shacharit, kosher braja, otros kiddush de braja, ulay abdalá. Yesh lismoch al minhag haolam, podemos apoyarnos en la costumbre del mundo. Shenuagim kamevar b'megen Abraham u'b'pri megadim shel haronim. Y ahí podemos apoyarnos en la medida que siempre fue la medida de Jajamim. ¿De qué? De que no, los huevos siguen siendo los mismos huevos y las gallinas siguen siendo las mismas gallinas, ¿sí? Y las aceitunas siguen siendo las mismas aceitunas y no hay problema. Pero dice, es mejor que sea una medida de 2 huevos. Bedaot. Y tienes que hacer otra cosa más. Toda la jumbra es cuánto tiene que medir la copa para que pueda poner esa cantidad de vino. Pero luego cuando llega el momento de tomar, ahí volvemos a la halajá oficial. ¿Cuánto hay que tomar? No hay que tomar el doble del buche. No, hay que tomar el buche. Sí, que los buches no cambiaron. Eso quedó igual. Entonces no necesito tomar 2 que melolugmav. No, un melolugmav. La mayoría de un rebi'it, pero del pequeño, de la medida pequeña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la halajá es de que en este tema nosotros medimos a cada uno de acuerdo a lo que es su cuerpo. ¿Sabes? Esta halajá también se aplica en otro tema. Ahora voy a aclarar. ¿Quién? ¿Qué quería decir? En Yom Kippur tenemos una halajá, como tenemos en general, de que cuando una persona, por pikuach nefesh, por peligro de salud, de vida, no puede ayunar. Entonces, ¿qué hace? No ayuna. La vida está antes. Pero
hay personas que no pueden ayunar, pero no tienen que comerse toda la olla de una vez. Pueden ir comiendo o tomando medidas pequeñas, gradualmente. Ya, ¿qué gano con eso? ¿Qué gano con eso? Lo que gano es que según la halajá, para que yo transgreda el isur de la Torá de comer en Yom Kippur, tengo que comer una medida en un cierto tiempo. Usted había dicho una aceituna de cada 10 minutos, ¿verdad? Najo, la fe me. Pero, si yo como menos de esa medida y la como en menos tiempo, entonces, ¿verdad que eso no se puede hacer para una persona sana? ¿Sí? Pero para una persona enferma que tiene que comer, eso disminuye la gravedad de la prohibición de oraita a de rabanán. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Transgredir algo de oraita o algo de rabanán? Rabanán. Azajón, también lo de rabanán no hay que transgredir. Es menos grave. Es menos. Badai. Pero por eso estoy hablando de una persona enferma. Una persona sana no dice, bueno, yo en Yom Kippur voy a ir comiendo cada 10 minutos, ¿sí? Una aceituna. ¿Sí? ¿No? Con el azul, boludo. Pero, está bien, tranquilo. Pero cuando se escucha en la oración, azul. Ahora, entonces, cuando es una persona enferma, entonces hay dos tipos de enfermos. Hay enfermos que tienen que comer normal. Ya. El doctor dijo, usted no me coma así, con medidas. No, usted coma normal. Porque si no, después de Yom Kippur, no le quiero decir a dónde lo vamos a tener que llevar. ¿Ustedes? Todo. Pero hay personas que tienen ciertas enfermedades, ¿sí? O que son ancianas, que no tienen la exigencia de comer todo de una vez, toda la medida, sino que pueden comer medidas pequeñas. Entonces en Yom Kippur también hay medida. ¿Cuál es la medida que la Torá prohibió? Y que si uno come esa medida merece karet, merece pena de karet, muerte prematura, anticipada. Pero Jajamín dijeron, como van, no se puede comer nada. Pero si yo como menos del shiur, que implica dos cosas, como dijimos, dos parámetros, la cantidad de lo que como, o mejor dicho, la medida de lo que como, y en cuánto tiempo. Entonces, si yo agarro una medida pequeña, y es menos que la medida que la Torah prohibió, dependiendo si es líquido o si es sólido, y lo comí en un tiempo, que es un espacio grande, entonces básicamente bajé el nivel de oraita al nivel de rabanán. Te dicen Jajamín, ¿cuál es la medida prohibida de comer y de tomar en Yom Kippur? Pero generalmente, ¿cuál es la medida de alimento en cualquier prohibición alimenticia de la Torá? ¿Cuánto hay que comer para pasar por el Isur? ¿Cuánto? ¿Sí? Si yo me comí el volumen de un kezait de cerdo, o de cebo, o de carne con leche, o de cualquier, ¿sí? O de langosta, no de las langostas que se pueden comer, las del mar, ¿sí? Entonces, y me lo comí de una vez, Isur de oraita, 39 latigazos. ¿Qué? Pero en Yom Kippur es un poco mayor el shiur. No es un kezait, es kakote betagasa, es como un dátil. Dicen Jajamín porque cuando uno come un kezait, en la Torah cuando habla de Yom Kippur, la Torah no habla de comer o de no comer, sino de afligirse. Ese es el término que utiliza la Torah. Y dicen Jajamín, ¿por qué la Torah cambió el término? Porque en Yom Kippur el tema es de que cuando comas, el estómago te diga,
ya me tranquilizaste un poquito. Y el kezait no es suficiente para eso. Es comer, pero el estómago dice, no, quiero más, necesito un poco más. ¿Cuánto más? Hasta la medida de un dátil. ¿Sí? El volumen de un dátil, ustedes saben lo que es un dátil. El dátil es más grande que una aceituna. Entonces, esa es la medida. Ya fue. Eso es en sólido. ¿Cuánto es en líquido? ¿Sí? Entonces, en el tema de tomar, el pastut es un revit de cualquier líquido. Entonces, ¿cuánto le voy a recomendar a una persona que tome? Melolugma. El buche. Pero si él toma el buche, vadai que no tomó revit. Pero ahí viene la pregunta. Cuando yo hablo del dátil, el dátil es igual para todos. Es la misma medida para los enanitos de, ¿cómo se llama esa película? De los enanitos. ¿Ah? Ustedes son los señores que no tuvieron infancia. ¿Qué pasó? Blancanieves y los... ¿Qué pasó? No saben de cultura aquí la gente. ¿Qué es eso? Solo Torah sabe, no saben cultura general. ¿Por qué 7 era cabalista? No sé, 7. No sé. Ahí hay discusión entre Rashi y Tosfot. Cada uno le tocaba hacer la idea. Entonces, en el tema del sólido, Jajamim dice no hay diferencia entre el enano y el gigante. Es lo mismo. Lo que le va a tranquilizar a este, le va a tranquilizar al otro. ¿Sí? Pero en líquido, dijeron Jajamim, no, eso funciona de acuerdo a el cuerpo de cada uno. Entonces, el buche del gigante va a ser el buche del gigante y el buche del enano va a ser del enano. Entonces, por eso es importante hacer esa medida. No solamente para esta halajá, sino también para la medida de Yom Kippur, en el caso de que una persona lo necesite. Atkan, señores.